Bien, buenas tardes a todas y a todos. El Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, a través de su escuela judicial, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Derecho al Medio Ambiente Sano, en conmemoración al Día Mundial de la Educación Ambiental, a impartirse por la doctora María Sujei Tristán Rodríguez. Agradecemos a todas y a todos los que nos acompañan, en especial a la magistrada Almadelia Centeno, a quien veo aquí conectada, y también, por supuesto, a la doctora Sujei por haber aceptado nuestra invitación para la impartición de esta conferencia, de quien me permitiré leer su semblanza curricular. María Sujei Tristán Rodríguez es abogada y maestra en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctora en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Derechos Humanos y profesora de asignatura de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Miembro del proyecto de investigación Pro-Human Biolaw as Global Tool for Human Rights Protection, liderado por la Universidad de Murcia. Estancias de investigación en el Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental de la UNAM y en el Instituto de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Ponente y capacitadora en diversos espacios sobre derecho ambiental, conflictos socioambientales y derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy, un día tan importante, el medio ambiente. Y pues, sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz. Listo, no podía activar el micrófono. Muchísimas gracias, David. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí poder estar acá compartiendo pues un tema que me apasiona. Veo muchísimas caras conocidas y eso me da mucho gusto. Les saludo a todas y todos con mucho cariño y pues bueno, ya sin más preámbulo, lo decía David, pues hay que iniciar. Quienes me conocen ya saben que luego tiendo a hablar muy rápido porque pues así suelo hablar y además me emociono y entonces empiezo a acelerar más la voz. No soy muy consciente de ello, así es que si en algún momento voy muy rápido o si en algún momento tienen alguna duda, algún comentario, con toda la confianza interrúmpanme las veces que sea necesario. No estoy como tan al pendiente del chat porque ahorita voy a empezar a compartir mi presentación, entonces me es difícil ver el chat. Es más fácil que ustedes abran su micrófono, no sé si lo tengan habilitado o se lo pidan directamente a David y así podamos hacer que la comunicación fluya de la mejor manera posible. Entonces, bueno, doctora, justo sí. Estaba escribiendo, ahorita lo vuelvo a hacer, que quien desee participar por configuración aparentemente no tiene habilitado el micrófono. Si desean participar, hay una herramienta aquí en el Zoom para levantar la mano. En reacciones está, ponemos en la carita de reacciones, levantar la mano, y cuando usted lo crea prudente, les da el uso de la voz y nosotros, mis compañeras y compañeros de la Escuela Judicial del Servidor, podemos habilitarles el micrófono para que puedan participar. Muchas gracias. Okay. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, a ver, me permito compartir mi pantalla, me dicen si la ven, a mí me parece que ya, ¿cierto? Y pues bueno, les agradezco a Selene, a David por esta invitación, a la escuela, por esta invitación para compartir estos temas que resultan tan interesantes y que aparte me emocionó mucho cuando me dijeron que está dirigida a público en general. Si bien creo que la materia ambiental, desde la perspectiva de nuestra formación como abogados, pues aún falta mucho por desarrollarse en el gremio, creo que es importante porque hablamos de un derecho humano que sea del dominio de todas y de todas las personas, ¿no? Porque luego pareciera que el ejercicio de derechos humanos es exclusivo de quienes tenemos esta formación y no lo es, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me presentaron, soy Sujei Tristán. Ahí en la primera diapositiva ustedes pueden ver mi correo, sujei.tristán@uaclp, queda a sus órdenes, si algún día me quieren escribir, bueno, pues ahí estoy al pendiente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, voy a cambiar, déjenme ver si la comparto toda, ahí está. Entonces, bueno, hablar de derecho ambiental es hablar de algo reciente. ¿A qué me refiero con reciente? Que luego quienes tenemos esta formación, pues casi que empezamos con el código de Hammurabi, ¿no? Las 12 tablas de hace, no sé,
No, la verdad es que el derecho ambiental se empieza a gestar principalmente por ahí de la década de los 70, porque intenta responder a la crisis ambiental en la que estamos inmersos. Y que es una crisis ambiental, una crisis ecológica que pues impacta a todas y todos, ¿no? Ahorita voy a empezar a aterrizarlo especialmente en quiénes son las que sufren los impactos de este problema y de esta crisis. ¿Ello por qué? Porque como bien les decía David al principio, pues mi formación es en derechos humanos, pero especialmente, bueno, en materia ambiental, pero especialmente lo hago desde una perspectiva de género, y eso creo que es importante que lo aclare desde una vez, ¿no? Inmiscuye a todos, pero cuando hablamos de materia ambiental, es especialmente importante pensarlo desde los derechos humanos de las mujeres. Ahorita les digo por qué. ¿Por qué empezamos a hablar de derecho ambiental? ¿Qué pasó? ¿No? Pues sabemos que el derecho surge para intentar regular una realidad social, ¿cierto? No es que nada más un día en la mañana se nos ocurra hacer una norma jurídica para ver qué nos inventamos, ¿no? La realidad es que, pues en los últimos 50 años, quizá un poquito más, ha sucedido, y estamos inmersos aún en ella, en esa dinámica, una transformación antropogénica de los ecosistemas, que incluso los que se dedican a esto desde las ciencias naturales han llamado la era del antropoceno. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los seres humanos, por eso esta idea de transformación antropogénica, hemos desarrollado un avance científico y tecnológico que impacta severamente en los ecosistemas, y que al impactar severamente en los ecosistemas tenemos que entender que eso impacta especialmente en los seres humanos. ¿Por qué? Bueno, a ver, la modernidad a nosotros nos enseñó que estamos disociados. Hemos aprendido a ver el mundo de una manera binaria. ¿A qué me refiero con esto de binario? Hombre, mujer, blanco, negro, día, noche, y todo parece que es así, ¿no? Entre el blanco y el negro pareciera que no hay muchas escalas de grises, ¿no? Entonces estamos así, igual, naturaleza, cultura. Pareciera que los seres humanos no estamos insertos en esa naturaleza, ¿no? Y eso se arraiga desde la modernidad, ¿no? Y la historia, pues, occidental. Entonces, este avance de la ciencia y la tecnología, que no necesariamente es positivo en todos sus aspectos, ojo, no satanizo el avance de la ciencia, por supuesto que no, pero me parece que sí hay que abordarlo desde perspectivas críticas. Se me ocurre ahorita hablar, no sé, por ejemplo, de organismos genéticamente modificados, que es un tema muy interesante que en el sitio GEM pues se ha abordado, y estas dinámicas que se insertan especialmente, no sé, pensémoslo acá en el maíz nativo, por ejemplo, y los impactos en la salud humana, y entonces qué pasa, y si se vale o no se vale, ¿no? Incluso que esto ha dado pie al desarrollo de una nueva disciplina dentro del derecho, que es el bioderecho, ¿no? Ahí va el comercial, acá tenemos en la universidad pues un doctorado en bioderecho, en colaboración con la Universidad de Murcia, ¿no? ¿Y qué se pregunta el bioderecho? Pues todo lo que es científicamente posible es jurídica y éticamente aceptable, ¿cierto? Porque tampoco podríamos disociar el que lo jurídico tiene una dimensión ética importantísima, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa dinámica. Hay una transformación antropogénica de los ecosistemas que no podemos negar, ¿cierto? Estamos ahí. Decía Trump, el cambio climático no existe. Bueno, pues entonces, ¿qué está haciendo el panel intergubernamental, ¿no? De expertos en cambio climático? Porque, claro, también hay que pensar que las decisiones en materia ambiental, las decisiones trascendentales en materia ambiental, pues tienen un componente, pues eminentemente político, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene que ver mucho con el sistema económico vigente. ¿Cuál es ese sistema económico? Pues el sistema capitalista, ¿no? Hay una aceleración del capitalismo, que pues llamamos también ahora pues la época del neoliberalismo, que especialmente pues en los países del sur, que al rato explicamos qué es el sur, bueno, los países de abajo, están sufriendo los embates de esas políticas neoliberales, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Hay un redespliegue industrial, es decir, la instauración de este avance tecnológico, científico, especialmente en estos países, y entender entonces estos países del sur global como, por un lado, un territorio que es muy rico en la materia prima, porque conserva sus recursos naturales, que a mí, ojo con esto, no me gusta mucho llamarlos recursos naturales, más bien creo que son bienes comunes. ¿Qué significa que son bienes comunes? Pues que son bienes que pertenecen a la humanidad, a todos y todas, ¿no? Porque
Cuando hablamos de recursos, y eso ha sido creo que los primeros errores cuando hablamos de materia ambiental, especialmente otra vez, me disculpo a quienes tenemos esta formación de abogados que luego es muy positivista, que somos muy cuadrados, y que así no lo enseñan, porque así dice la Constitución, ¿no? Y la Constitución es el santo grial y casi que le hacemos reverencia. Entonces, este redespliegue industrial que permite la explotación de bienes comunes, que permite un cercamiento de lo común y que en lo que se traduce es en la expoliación de los medios de vida de las comunidades. Y esto no es ajeno a que sea acá en estos territorios. Los territorios del sur global entonces se vuelven como una fuente infinita de exportación de recursos, pero a la vez un sumidero de residuos. Claro, porque es que en algún lado tiene que terminar ese gran proceso productivo, ¿no? Es decir, si estamos produciendo y produciendo y produciendo porque estamos en un sistema bajo una lógica que nos enseña a ser consumidores y consumir y consumir y consumir, pues esos residuos en dónde terminan, ¿no? Pues en estos mismos territorios, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y de hecho se empieza a pensar desde cómo se consagra el derecho humano al medio ambiente sano desde la época de los 70s. Me explico. En 1972 empiezan las discusiones a nivel ONU, la Organización de Naciones Unidas. Yo sé que esta plática está dirigida al público en general, que no todos tenemos la formación en derecho o alguna formación, digamos, profesional. Esto está para todos y todas, ¿no? Pues sabemos, la ONU que surge después de la Segunda Guerra Mundial, bla, 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 ¿no? En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y bueno, en el 72 se empiezan a preguntar, y es la primera vez que a nivel internacional se nombra y se reconoce que la crisis ambiental significa o se puede traducir en un peligro para la humanidad. Es decir, no es un juego y parece que no hay vuelta atrás. Y si revisamos lo que actualmente se dice desde el Acuerdo de Escazú, que es el acuerdo vigente sobre cambio climático, o que se dijo en el 97 con Kioto, pues sabemos que estamos metidos en un problema muy severo, ¿no? Y que también somos muy egoístas porque decimos, o muy egocéntricos, mejor dicho, no egoístas, egocéntricos, decir, se va a acabar el planeta. No, es que probablemente el planeta no. Quienes estamos en peligro de sobrevivir o no somos la raza humana, ¿no? Que estamos otra vez insertos en esos ecosistemas que desconocemos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa en el 72 cuando se nombra la crisis ambiental? Que se traduce en muchas formas, ¿no? Es decir, crisis ambiental que se traduce quizás ahorita a la problemática más inminente y que más tenemos en la cabeza es el cambio climático, ¿no? Pero también está la erosión de los suelos, pero también está la lluvia ácida, pero también está el impacto de los organismos genéticamente modificados en los ecosistemas. Es decir, hay un montón de cosas, hay un montón de dimensiones de esta crisis ambiental y climática. Dicen, ¿qué es lo que dicen en el 72 en el seno de las Naciones Unidas, Estocolmo, Suiza? La humanidad provocó la crisis ambiental. Y entonces la humanidad es responsable de solucionar esa crisis. Y eso invisibiliza una realidad de que no podemos decir que la humanidad provocó la crisis ambiental. Sí podemos decir que la humanidad tiene derecho a habitar en un medio ambiente sano. Incluso yo me atrevería a ir un poco más allá. Los ecosistemas tienen derecho, ¿no? Esa es otra discusión, no me quiero desviar, pero es otra discusión que se está dando en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Argentina, especialmente los dos primeros países que nombré, Ecuador y Bolivia, porque ya hacen un reconocimiento constitucional a los derechos de la naturaleza, que traducen como los derechos de la Pachamama, ¿no? En México no estamos ahí, ahorita aterrizo en que ha dicho la Corte, ¿no? Pero bueno, la humanidad la provocó y la humanidad es responsable de solucionar. Eso invisibiliza, perdón, una realidad. No la provocó la humanidad. Es decir, y por eso la pregunta en mi segunda viñeta, ¿no? Ay, perdónenme si no estoy así como tal cual en las viñetas, porque más bien las uso como apoyo para no divagar, porque luego uno le da por divagar. ¿Cómo que la humanidad la provocó? No, espérame. Es que las personas que viven en el sur global, que viven especialmente en los países que se les llamó en su momento los países en vías de desarrollo, no tienen la misma huella ecológica que tiene una persona que vive en Norteamérica o en Canadá. Norteamérica, Estados Unidos, pues, ¿no? Porque Canadá es Norteamérica.
Y esto no quiero caer en esa dicotomía de, ya sabemos, de ricos y pobres, y entonces no. Es simplemente no podemos invisibilizar una realidad, como que la humanidad la provocó. Es que eso invisibiliza que son ciertos países, ¿cierto?, los que han provocado esa crisis. Es decir, el impacto en la huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? Pues lo que cada uno de nosotros necesitaríamos para sostener el modo de vida que llevamos. Modo de vida que, pues, básicamente se fundamenta en esos recursos o bienes comunes, ¿no? Entonces, ¿cómo que la humanidad la provocó? No, espérame, no toda la humanidad. Y entonces se consagra uno de los máximos principios del derecho internacional ambiental, que es responsabilidad común, pero diferenciada, ¿no? O sea, sí, la humanidad provocó la crisis, pero no todos en la misma medida. Y tampoco es cierto que la humanidad va a pagar las consecuencias de la crisis, porque eso invisibiliza la otra cara de la moneda, que son las personas en situación de pobreza, de marginación, de situación migratoria irregular, quienes están pagando de entrada los platos rotos de esa crisis. Y no me lo inventé yo, ¿no? Al final, si quieren, puedo, no sé si hay alguna manera de luego mandarles a sus correos de quienes se registraron, pues literatura sobre el tema, ¿no? Es decir, hace el año pasado, no recuerdo exactamente la fecha, los puedo buscar porque aparte de la pandemia a mí como que ya me nubló cuándo fue cuándo, el relator de Naciones Unidas para Migrantes y Refugiados reconoció que la segunda amenaza para las personas que se encuentran en situación de migración después del crimen organizado es el cambio climático. ¿Sí? Actualmente hay más de 23 millones de desplazados ambientales. Es decir, quienes pagan las consecuencias ya ahorita inmediatas de la crisis, a lo mejor no somos nosotras y nosotros, pero sí son las personas que se están enfrentando a la escasez de agua. Porque el cambio climático supone la escasez de agua, ¿no? Y eso trae enfermedades que pudieran resultar fácilmente curables, podríamos decir, sí, fácilmente curables a lo mejor para nosotros, pero no en otros contextos, ¿no? Entonces, esa aceleración del sistema capitalista que se traduce en estas formas neoliberales, ese redespliegue industrial, que además hay un artículo precioso de Quirós Espereto sobre la industria de la celulosa en los países latinoamericanos, cómo esas empresas vienen y se insertan a nuestros territorios porque en su país no lo pueden hacer, en la década de los 70. Es decir, tengo que emigrar a países en donde tengo, diríamos acá coloquialmente, mato dos pájaros de un tiro. ¿Cómo que mato dos pájaros de un tiro? Bueno, por un lado, tengo normas ambientales laxas, muy laxas, que me dejan venir y hacer aquí todo lo que puedo contaminar, que allá no puedo, ¿no? Y también tengo mano, pues, de obra barata, por decirlo, aunque suene muy cruel, ¿no? Entonces, vengo y me inserto en estos países, ¿no? Que claro, podremos discutir cuáles son los impactos positivos, bla, 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 y que el crecimiento económico y que tal y tal, pero si algo nos vendieron con ese sueño del desarrollo sostenible, que la verdad es que yo no soy nada creyente del desarrollo sostenible, menos por cómo se ha gestado, porque se tendrá que pensar desde una postura, crítica de los derechos humanos cuando hablamos de la dimensión social del desarrollo, ¿no? Ese es otro tema que tampoco me quiero desviar. Pero bueno, eso, la humanidad la provocó, sí, pero no. Acuérdense siempre de eso. Responsabilidad común, pero diferenciada, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿vale la pena el bienestar humano contra el impacto a los ecosistemas? ¿Cuál es el costo-beneficio, no? Y esta dicotomía, otra vez, que les digo, hemos visto el mundo siempre de manera binaria, de una postura antropocéntrica a una postura biocéntrica, que han avanzado algunos países en lo que se ha llamado el nuevo constitucionalismo latinoamericano en materia ambiental. Que les digo de una vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes les interesen los temas ambientales y sean abogados, pues tiene los manuales, han visto, ¿no? Los cuadernillos de jurisprudencia. El caso de la materia ambiental ya va en la segunda edición del año pasado, en donde recoge los criterios más interesantes que ha hecho la Corte respecto a este derecho, que relativamente es nuevo. O sea, no es el derecho civil, ¿no? Quienes aprendieron romano, pues casi que le entienden al civil, porque está ahí muy, digo, no es lo mismo, obvio, pero se relaciona un montón, ¿no? En materia ambiental no tenemos ese beneficio.
La Corte se ha pronunciado. ¿Qué ha dicho la Corte? Especialmente en esta dicotomía de cómo tendríamos que entender la aproximación a los ecosistemas. La Corte dijo, desde el amparo 307-2016, el amparo en revisión, que es un amparo paradigmático en materia ambiental que trata de la Laguna del Carpintero, allá en Tampico, ha dicho que el núcleo esencial del derecho humano al medio ambiente sano, en español, ¿qué es eso? La carnita de ese derecho, es el valor intrínseco de la naturaleza. ¿Qué significa el valor intrínseco de la naturaleza? Pues que la naturaleza tiene valor por sí misma, por el hecho de existir. Y esto otra vez se relaciona mucho con lo que les decía al principio. Es que parece que el impacto a los ecosistemas, ¿a mí qué? Como si yo viviera en la luna. Es que a mí qué me importa el impacto de los organismos genéticamente modificados. Es que a mí qué me importa que se esté contaminando brutalmente el río Atoyac si yo estoy en San Luis, ¿no? Bueno, es que no conocemos las, bueno, quienes son acá, veo a Malti Neci, una compañera de la MDH, de la Maestría en Derechos Humanos, no somos ingenieros ambientales. Bueno, ella sí lo es, yo no. Pero a ver, ¿qué significa eso en términos ecosistémicos y de salud ambiental, ¿no? Incluso Holanda es el único país hasta donde yo me quedé, hasta donde yo he estudiado, que tiene esta legitimación procesal activa casi que para cualquier ciudadano del mundo. O sea que yo puedo ahorita en una corte holandesa por correo decir, es que en Holanda X empresa está haciendo descargas ilegales. En México eso no se puede. Hemos avanzado, ¿no? Con las reformas del amparo, el interés legítimo, la Corte ya dijo que no necesitas estar ahí en el problema, al lado del problema de contaminación, sino beneficiarte de los servicios ecosistémicos a través del entorno adyacente, entiendan por entorno adyacente, pues hasta dónde impacta, y eso no tenemos mucha claridad, ¿no? ¿Vale la pena el bienestar humano contra el impacto de los ecosistemas? Pues no. ¿Por qué no? Porque somos parte de, no es algo ajeno. Y otra vez les digo, esa egolatría de, pues el planeta se va a acabar. No, es que el planeta no se va a acabar. Nuestra supervivencia es la que está en juego. Y lo que está en juego ahorita de entrada, hoy 26 de enero, es las personas que viven en condiciones de marginación, de pobreza y que se enfrentan a la realidad de lo que significa esta crisis ambiental y climática, ¿no? Entonces, bueno, hay una degradación. ¿A dónde quería llegar con esto de la humanidad? La provocó aterrizarlo en el tema de mujeres, que les dije desde un principio. A mí me interesa mucho estudiar el derecho ambiental desde la perspectiva del género, no solamente por reivindicarme feminista, sino porque hay escritos muy interesantes. Hay una endocrinóloga, Carmen Valls, Carmen Valls Lobet, que se ha dedicado a estos estudios del impacto de la crisis en los cuerpos de las mujeres. Y hay muchas otras corrientes desde las posturas ecofeministas, lo digo en plural porque hay muchas, desde los ecofeminismos comunitarios, los ecofeminismos indígenas, que denuncian cómo ese problema de contaminación que les digo actualmente impacta en los cuerpos de las mujeres, no solamente por la construcción social del género. Ojo con eso, les pongo un ejemplo. En el Atoyac, el río allá en el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, hay un problema gravísimo de contaminación, como lo hay en muchos ríos en México. Y pues hay un impacto diferenciado en las mujeres, porque aparte son algunas pues, de comunidades rurales, por lo que significa el río para esas mujeres. Es decir, por la construcción de género, pues son las mujeres las que van y lavan la ropa al río, son las mujeres las que acarrean agua del río, son las mujeres las que bañan a los niños en el río. O sea, es decir, ellas tienen, por la construcción social del género, una mayor, digamos, acercamiento. Pero además, lo que les digo que se ha trabajado acá desde estas posturas médicas, no solamente con Carmen Valls, también con Alicia Puleo, es que las mujeres tenemos una cantidad mayor de grasa en el cuerpo. Y esto no lo digo porque seamos gordas, ¿no? Simplemente piensen en los senos, que son pues vitales para la función de dar de comer a nuestros hijos, porque al final somos mamíferas, ¿no? Entonces, no les estoy diciendo que tengan que ser mamás, porque luego una vez alguien me dijo, entonces, no, nomás te estoy explicando. En esa función de que tenemos un mayor porcentaje de grasa en el cuerpo, simplemente en las caderas y en los senos, la mayoría de los contaminantes son liposolubles, a los contaminantes a los que estamos expuestas todo el tiempo. Porque
estar expuesta a ciertos disruptores, ¿no? No es nada más como que estoy en el río contaminado, sino el desodorante que utilizamos, el maquillaje, todas esas cosas. Son liposolubles en grasa. Es decir, liposolubles es que se disuelven en grasa, pues un pleonasmo. ¿Eso qué significa? Pues que nuestro cuerpo, digamos, que es más ad hoc, ¿no? Y eso tiene un impacto diferencial, ¿no? Por eso también es importante cuando decimos la humanidad la provocó, bueno, quiénes la provocaron y cómo impacta no solamente en las personas en situación de marginación o pobreza, sino también en los cuerpos de las mujeres. Bueno, ya, porque si no aquí se me va la vida. Esto se empieza a discutir y entonces empiezan a pensar, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Y haya habido un desarrollo importante del derecho internacional ambiental, ¿no? Se reconoce como tal ya la amenaza de la crisis, se reconoce la degradación de servicios ecosistémicos y cómo eso actualmente pues compromete los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible y todas estas grandes cosas que desde el derecho internacional se han empezado a pensar, ¿no? Esto de, ustedes han visto, ¿no? Los objetivos de desarrollo, ciudades asequibles, ¿no? Fin de la pobreza, hambre cero, justicia climática, justicia hídrica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se empieza a discutir? Pues, ¿cómo le hacemos para revertir estas tendencias de degradación, ¿no? Más la satisfacción de los servicios ecosistémicos, ¿no? Si es posible, ¿cómo se va a hacer? Ahora, ¿cómo empieza? Este es el contexto de por qué surge, ¿no? Digamos que lo que les acabo de explicar es el chisme. ¿Por qué surgió? Bueno, pues porque hay una crisis, impacta diferenciado, hay que pensarle cómo hacer. Propiamente, el derecho humano al medio ambiente sano tiene en sus inicios un reconocimiento muy implícito. Es decir, no se nombra como tal. Yo les chismeé hace ratito que pues en 1948, si yo mal no recuerdo, 8 de diciembre de 1948, pues se hace esta Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿cierto? Cuando escuchen la palabra declaración, todas las declaraciones son como las llamadas a misa. O sea, si quiero voy y si no, no voy. No son vinculantes jurídicamente, no son parte de lo que en el derecho llamamos el hard law, el derecho duro, el derecho vinculante. Pero pues la Declaración Universal es un parteaguas, ¿no? En el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué dice el artículo 25.1? Bueno, pues que se tiene derecho a un nivel de vida adecuado, a la salud, al bienestar, a la alimentación, el vestir, ¿no? Si se fijan, ahí no dice que yo tengo derecho a un ambiente sano, pero sí dice que tengo derecho a la salud y el bienestar. Y es que el reconocimiento de este derecho en sus inicios se liga al derecho a la salud, y es obvio, ¿no? Ahora hablamos de un reconocimiento autónomo, ¿no? Ya está, les digo, está el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte, pero en su momento muy ligado a la materia de salud, ¿no? Y claro, incluso, bueno, ahorita les cuento esto cuando llegue a la Corte Interamericana. Eso, bueno, la Declaración Universal. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales de 1966, que es la traducción de la declaración en un documento vinculante. Hay dos documentos, este de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el otro de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Los derechos humanos, para empezar, desde ahí debí empezar, perdónenme. A ver, los derechos humanos, dicen los abogados, son las prerrogativas inherentes a la dignidad humana. Nos encantan las palabras rimbombantes. Traducido, ¿qué son los derechos humanos? Los medios que necesito para ser feliz. Punto. Para decirlo muy fácil. Porque los derechos humanos debería ser un lenguaje coloquial, ¿no? Entonces, lo que necesito para ser feliz. ¿Y qué necesito para ser feliz? Ah, bueno, han dividido, digámoslo así, hay quienes hablan de generaciones de derechos humanos, no soy fan de la teoría generacional, pero sí poderlos categorizar. A ver, hay derechos civiles y políticos, que no nombro acá. ¿Cuáles son los derechos civiles y políticos? Todo lo que tenga que ver con libertades. Y cuando pensamos en libertad, generalmente pensamos, pues no estoy en la cárcel. No, bueno, esa es una, la libertad de tránsito, ¿no? Pero yo siempre les digo a mis alumnos, pues, si tú quieres creer en Goku, puedes creer en Goku. ¿Por qué puedes creer en Goku? Porque tienes libertad de culto, ¿no? O puedes expresarte, y puedes manifestarte, y puedes
esas libertades, ¿no? Libertad de expresión, libertad de petición, libertad de asociación, libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad de tránsito. También tienes derecho a votar, derecho a ser votado, derecho al desarrollo, derecho a vivir en una democracia. Entiendan por democracia por lo que quieran entender, ¿no? Esos son los civiles y políticos. Y luego están los otros, que son los que me interesan, que son estos, los económicos, sociales, culturales. Esos son las necesidades. Si se fijan, los primeros libertades, los segundos necesidades. ¿Cuáles necesidades? Pues las que se les ocurren. Necesidad de una vivienda, pero también de alimentos, pero también de salud, pero también de educación, pero también de trabajo, ¿no? Y también de un medio ambiente sano, ¿no? Todas las necesidades. En 1966, perdón, no se reconoce todavía, por eso es implícito, el derecho humano al medio ambiente sano en este documento, pero sí, si se fijan, dice otra vez una relación muy estrecha entre ambiente y salud. Claro, porque habitar en un ambiente contaminado, de entrada, pone en riesgo mi derecho a la salud. Puedo enfermar. Y mi derecho a la vida. Por ejemplo, para quienes les interesen los temas, lo que les contaba hace un ratito del Atoyac, hay un documental muy interesante en YouTube, búsquenlo así, el Atoyac Vive. Y ahí pues refleja la historia de muchas mujeres, ojo con eso también, mujeres, donde de repente pues empiezan a haber muchos problemas de leucemia, muchos abortos espontáneos, muchas malformaciones congénitas, ¿no? ¿Y por qué eso? Pues por la exposición a contaminantes. Si ustedes revisan lo que el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM ha encontrado ahí, pues no solamente metales pesados, por ejemplo, ¿no? Y todo supera muy por encima los límites de las NOMS, ¿no? De las normas oficiales mexicanas. Bueno, eso por un lado, el reconocimiento implícito. O sea, desde 1948 se empieza a pensar en este derecho, aunque no se nombra como tal. Cuando ya expresamente empezamos a decir, existe este derecho. Desde el 72. El 72 es el parteaguas. Hay intentos previos, está el Círculo de Roma, pero no nos vamos a ir desde casi que desde Hammurabi, ¿no? No, a ver, 1972 con Estocolmo, que si se fijan es una declaración. ¿Qué significa eso? Pues que es como las llamadas a misa, ¿verdad? El que quiere vaya, el que no, no va. Documentos vinculantes en materia ambiental, que ya se nombran así bien como es. Esto lo dice. O sea, estas declaraciones, tanto de Estocolmo como de Río en 1992, son una serie de principios, 26 y 25 principios, que nombran este derecho, el derecho de la humanidad, especialmente el derecho de las infancias, bla, bla. Pero propiamente documentos vinculantes, o sea, obligatorios, o sea, que si México firma le van a jalar las orejas, desde el 92. ¿Cuál? El convenio marco sobre cambio climático, el convenio sobre diversidad biológica, porque ese es otro grave problema ambiental. Hemos desaparecido, extinto especies a una tasa mucho más acelerada, 1000% más de lo que de lo que podrían extinguirse naturalmente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí lo pueden ver, hay una página de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ¿no? Que habla mucho de esto. Entonces, bueno, esos son los primeros documentos vinculantes. Luego está el 97, el Protocolo de Kioto, que es el primer esfuerzo para la regulación de gases de efecto invernadero, que pues ya sabemos las implicaciones, ¿no? Ya hay varios documentos ahí interesantes. Esto, por un lado, por lo grandote, por la ONU, ¿no? La ONU como la mamá de todas. Pero también hay documentos interesantes en nuestro sistema interamericano. ¿Qué es eso? Me explico. Quienes tienen la formación, me disculpo, pero me dijeron es para el público en general, entonces vamos a partir de cero. Sabemos, ya les dije hace un momento, pues la ONU, la mamá, la grandota, la del fin de la Segunda Guerra Mundial, que emite muchos documentos. Pero además, cuando hablamos de derechos humanos, hay 3 regiones que responden a los continentes, a 3 continentes, que tienen un sistema propio, como digo, está mal, no es, pero para que me entiendan, es una como ONU chiquita, pues, ¿no? Y entonces, a lo que a mí me interesa, que es América, porque pues, México está en América, es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Está igual el Consejo de Derechos Humanos en Europa y está el Tribunal, la Organización de los Pueblos Africanos.
Oceanía, Asia no tienen un organismo como tal. Y bueno, a ver, en el sistema interamericano, en el que nosotros nos interesa, existen diversos documentos en materia ambiental. ¿Cuál es el primer documento que ya nos dice que aquí en América tenemos este derecho? Se da en el Protocolo de San Salvador, 1988, y ahí tal cual dice, si se fijan. Me permito leerlo. Artículo 11, derecho al medio ambiente sano. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. Ya tal cual dice, tenemos derecho. Acá, bueno, ¿cuál ha sido el problema, ¿cuál ha sido el problema de la justiciabilidad de este derecho en el sistema interamericano? Este sistema tiene una corte, que es la Corte Interamericana, y la Corte ha emitido diversas sentencias a México, o sea, nos ha condenado al Estado mexicano. A lo mejor ubican, pues, digamos, de las más desafortunadamente famosas, ¿no? Pues el caso de las muertas de Juárez, el caso de Campo Algodonero, el caso de la desaparición del señor Rosendo Radilla, Valentina Rosendo, probablemente Ayotzinapa, muy pronto, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí creo que, no les quiero inventar, no recuerdo, creo que son 9, no les quiero inventar, pero bueno, hay diversas sentencias de la Corte Interamericana. ¿Cuál era el problema de este derecho? Aunque ahí dice que yo lo tengo, porque léanle, ahí dice el artículo 11, hasta 2017 no podía yo ir a dar el chisme de que me lo estaban violentando. ¿Cómo que ir a dar el chisme? Pues es ir a decirle al sistema interamericano, bueno, es un proceso complejo, ¿no? Para firmar la comisión de que me están violentando el derecho a un medio ambiente sano. ¿Por qué? Porque los derechos que estaban reconocidos en este protocolo, aunque sí es sujeto a firma, el mismo protocolo decía que solamente son sujetos a un proceso de petición individual, o sea, ir a decir, a chismear, pues, era el derecho a la educación y la libertad sindical. ¿Qué pasa con eso? Pues que cuando los derechos no tienen mecanismos de justiciabilidad, no son derechos. ¿Qué son? Pues declaraciones de buenas intenciones. Porque pues, si yo no tengo la manera de reivindicar, ¿a qué me refiero con reivindicar? Pues hacer mío, ¿no? Si tú dices que esto es mío y alguien me lo quita y yo no se lo puedo arrebatar, pues en realidad lo que eso de que es tuyo, pues no es cierto, ¿no? Es eso, es una declaración de buenas intenciones. Eso fue hasta el 2017. Ahorita les explico cómo termina de aterrizarlo la Corte. Ahora, este derecho a un medio ambiente sano, que tienen muchos nombres, ojo, a veces es derecho a un medio ambiente sano, a veces es derecho a un medio ambiente adecuado, a veces es derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, etcétera. Y que incluso, fíjense, hay cosas bien interesantes. ¿Se acuerdan que hace rato les dije? Pues el derecho humano a un medio ambiente sano nació con el derecho a la salud y ya tiene autonomía. El reconocimiento constitucional, ahorita aterrizo ahí también, y ahora ya hemos empezado a pensar en otros derechos que nacen del ambiente. Por ejemplo, yo estaba escribiendo hace poco un texto sobre el derecho a respirar aire limpio, que en contextos como China, bueno, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Pero bueno, lo más sonado era China, Corea, el derecho a respirar aire limpio, ¿no? Como parte del derecho medio humano, medio ambiente sano. Es decir, como empezando a una especificidad, el derecho a agua limpia, el derecho al agua y al saneamiento, que eso también ya está reconocido en el cuarto. Este derecho humano al medio ambiente sano se ha relacionado con otros derechos humanos. Acuérdense, derechos humanos, todo lo que yo necesito para ser feliz. Y esto lo hemos llamado, bueno, yo no, hay un autor, esperen, el doctor Mario Peña Chacón, un profesor de la Universidad de Costa Rica, que tiene un libro que está disponible, si lo googlean, así tal cual, Derecho a un Medio Ambiente Sano, donde tiene toda una parte de esta idea de ecologización, ¿no? Incluso también trabaja algo que es bien interesante, que es la fertilización de las cortes, ¿no? Cómo las cortes constitucionales empiezan a tomar criterios
de otras cortes en materia ambiental, la fertilización de las cortes. Bueno, ¿a qué me refiero con esto de la ecologización de los derechos humanos? Pues que incluso no lo digo yo y no lo dice solamente el profesor Mario Peña, ¿no? Incluso la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos lo dijo ya en 2017, ¿no? Hay una relación muy estrecha, que eso ya lo hemos trabajado como estos principios de indivisibilidad e interdependencia entre derechos humanos, ¿no? ¿Qué es esto de interdependencia e indivisibilidad? Que pues los derechos no se piensan aislados, ¿no? Es decir, si a mí me violentan, por poner el ejemplo de lo que estamos trabajando, el derecho humano en medio ambiente sano, pues no nada más me violentaron ese. Probablemente, pues salud. Y probablemente alimentación. Y probablemente vivienda o incluso salud, trabajo, integridad, incluso a lo mejor la vida. Las mujeres que están expuestas a estos contaminantes en el Atoyac, por ejemplo, y que han muerto de leucemia, porque además no tienen los medios materiales que les permitan tutelar de manera efectiva su derecho a la salud, ¿no? Porque también hay que pensarlo desde ahí. Dirán, bueno, y si se enfermaron de leucemia, ¿por qué no iban a ir por quimios? Bueno, pues para empezar no sabemos cuáles eran las condiciones otra vez de esas personas que viven, que sobreviven en esa situación, ¿no? Entonces, bueno, hay una ecologización de los derechos humanos. Y luego siempre que hablo, a lo mejor en alimentación, en salud, pues nos queda mucho más claro. Alimentación, por ejemplo, ¿no? Pensar en el impacto de los agroquímicos, ¿no? Ese es un gran tema, que en Argentina, por la siembra de tanta soya transgénica, están siempre digo mal el nombre, pero búsquenlo, googleenlo, las madres de Ituzaingó, si yo mal no recuerdo, que han ganado, ¿no? Pues el cómo sus cuerpos de ellas, de sus hijos, de sus familias han estado expuestas a estos agrotóxicos, ¿no? Y cómo a partir de ahí han desarrollado un montón de enfermedades. Bueno, pero por ejemplo, vivienda, de repente me dicen, bueno, ¿vivienda qué? Como que a lo mejor no parece que tener una dimensión ecológica. Y no me refiero por construir casas sostenibles, no. Hay una observación general del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es la observación general número 4 de los 90, 91, si mal no recuerdo, no les quiero inventar la fecha, en donde se explica qué es una vivienda adecuada. Esto es muy común y luego los abogados sufrimos mucho por eso, porque pues hay chorrocienta mil información, ¿no? Es decir, el pacto que hace un momento les dije, puede decir, pues tiene derecho toda persona, toda familia, bla, 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 tiene derecho a una vivienda adecuada. Punto. ¿Y qué es una vivienda adecuada? Depende a quién le preguntes. Porque habrá quien te diga, una vivienda adecuada debe tener una dimensión de tantos metros. Pero habrá quien te diga, no, una vivienda adecuada, culturalmente, ese es otro gran tema, debe tener esto. Es decir, debemos, en materia de derechos humanos, tener un piso común. Lo que luego siempre les digo a quienes hacemos tesis, porque, bueno, gran parte de mi trabajo está en eso, en las tesis, les digo, operacionalicen sus conceptos, no inventen, o sea, ¿qué están entendiendo por vivienda adecuada? Ah, bueno, pues por eso los comités, que son grupos de expertos, de personas expertas en la materia, no lo explican, ¿no? Una vivienda adecuada es esto y esto y esto y esto. Y entre la vivienda adecuada, dice, entre muchas otras cosas, ¿no? Asequible, cercanía a servicios, bla, bla. Entre muchas de las características que enuncia el comité, dice, ubicada en un entorno lejano a fuentes directas de contaminación. No, otra vez, no lo digo yo, lo dice el comité. Alejada o lejana a fuentes directas de contaminación. Si se fijan, no dice en un sitio no contaminado, porque pues vete a la luna, ¿no? O sea, ya ni para dónde hacernos. Pero sí dice fuentes directas de contaminación. Eso, para quienes estamos en San Luis Potosí, es un gran tema. Pero un gran tema, porque entonces, ¿qué pasa con la planeación urbana? Ya me voy a desviar un poquito. ¿Qué pasa, para variar, qué pasa con la planeación urbana que permite, porque una cosa son los asentamientos irregulares, pero qué pasa
con planeaciones urbanas a través de documentos, como pueden ser los planes de desarrollo urbano, que establecen suelos habitacionales en zonas que sabemos tienen problemas severos, graves de contaminación. Y ahí entra una gran discusión, que yo no he encontrado la respuesta, ¿no? O sea, la culpa, cuando las personas que viven en fuentes directas, pensemos en las ladrilleras, ¿no? En la zona norte, yo no condeno la existencia de las ladrilleras. A mí me parece que eso es un grave problema socioambiental que merece ser enfocado y analizado desde la perspectiva del derecho humano al trabajo de las personas que están ahí, ¿no? Porque a esas personas que se dedican al oficio ladrillero, que aparte lo hacen desde más de 100 años, o sea, es algo que se traduce, se transmite, perdón, de generación en generación, que pasa ahí, ¿no? Pero entonces, cuando las personas que habitan en esos fraccionamientos, sin decir nombres, pero ubiquen, que son regulares, enfermen de cáncer o de algún otro tipo de enfermedad por la exposición a contaminantes, ¿quién va a reparar el daño? Si municipio otorga dictámenes de factibilidad para la creación de fraccionamientos en esa zona, porque así está establecido desde el Plan de Desarrollo Urbano. Y es otra vez, esto está pensado desde el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? No lo digo yo, y ojo, a lo mejor si esta plática la tuviéramos en 2010, diríamos, ay, pero ¿qué importa el derecho internacional? O sea, ¿qué dirá? ¿No? No, espérame, pero es que en la reforma del 2011 de derechos humanos que nos ponen ahí, que ya el principio pro persona y todo ese gran rollo, y luego la jurisprudencia 293-2011 de la Suprema Corte, y es que es vinculante, ¿no? Entonces, bueno, se los dejo. Esta ecologización de los derechos humanos la podemos pensar en vivienda, que les puse el ejemplo de vivienda porque es el que luego como que decimos, bueno, que obviamente en el derecho al agua potable y el saneamiento, y por supuesto en el derecho a la vida y la integridad, que es como terminaban o se terminaba pensando los problemas de contaminación ambiental, es decir, por la violación a derechos de lo que se han llamado primera generación. Yo no puedo alegar el derecho a un medio ambiente sano, no puedo litigarlo hasta hace algunos años, pero sí puedo alegar el derecho a la integridad, a la vida y en algunos casos a la salud, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, no sé si hasta aquí voy bien, si alguien tiene pregunta, duda, porque no veo. No, ¿verdad? Todo. Nada más hay un comentario en el chat de Alejandro Pérez Zárate que señala que inclusive no se respetan los programas y planes de desarrollo urbano. Sí. La verdad es que no hay, ese es un gran tema, no solamente para San Luis Potosí, en la mayoría de las ciudades, pues me atrevería a decir latinoamericanas, no es un problema, mexicanas y latinoamericanas, ¿no? De que, para empezar, es una planeación urbana muy tardía. Si ustedes revisan el primer documento de ordenación urbana territorial en San Luis Potosí, es de 1993. O sea, ya la ciudad era la ciudad. Digo, a lo mejor no era la dimensión que tenemos ahora, pero, ¿no? Y ahora lo que hace falta es ordenar. Y en materia ambiental, en temas, no solamente por la ecologización de derechos humanos, en el ejemplo, ¿no? Que les acabo de poner, en materia ambiental y planeación urbana es un gran tema porque piénsenlo ahora en movilidad, ¿no? Por un lado, en los compromisos para la disminución o para la lucha contra el cambio climático, para la mitigación y la adaptación. O sea, los países tienen que, por un lado, adaptarse a esa realidad, que ya sabemos, y ya lo dijo el Acuerdo de París, lo que pedimos es ya no, que no aumente la temperatura. Lo que estamos luchando es que no aumente más de 2 grados, ¿no? Y nos tenemos que adaptar a esa realidad. Y por otro lado, mitigar, o sea, disminuir. Piénsalo en temas de movilidad, en el uso del transporte, el automóvil como la solución de todos los problemas. Piensen en cómo la ciudad está pensando en que haya más coches y más coches y más coches, en lugar de pensar en vías eficientes de transporte público. No solamente por la dimensión social, ¿no? O sea, de que las personas puedan, que es mucho más barato, trasladarte en transporte público que en tu coche, porque aparte de la gasolina sabemos lo que cuesta, sino dejen eso a un lado, piénsenlo desde el tema de mitigación ante cambio climático. Y seguimos en la lógica de coches y coches y coches, pues no tenemos muchas opciones, ¿no? Y es así.
sí, coincido con el compañero, no se respetan, son desfasados, tardíos y completamente, me atrevo a decir, disociados, ajenos a la materia ambiental. Así, tal cual, en todos los temas, no solamente en esta ecologización de derechos humanos, sino en otros como estos que les digo de mitigación. Aunque luego es bien chistoso, eso es porque como que si ustedes ven algunas iniciativas y exposiciones de motivos, tienen toda la retórica de sí, el cambio climático y el medio ambiente y no sé qué, y luego te vas a los artículos y dices, mi madre, o sea, pareciera que está completamente ahí perdido, ¿no? Bueno. Comentario más, doctora. Samuel Godínez señala que es una planeación urbana unilateral, además de que no hay procedimientos para relocalización de actividades no compatibles. Sí, es cierto, unilateral, y luego cuando se hacen consultas, la autoridad hace como que te escucha, y son ejercicios de simulación, y eso lo veíamos el año pasado se me fue el nombre, en el Congreso con Ecología, pero se me fue el nombre, se me fue, pero en el Congreso, ay, perdónenme, luego ya les digo que a mí el COVID me dejó medio sorda y medio atarantada, pero bueno, a ver, lo veíamos cuando intentan reformar la ley ambiental y dicen, en materia ambiental, por ejemplo, para la información, ¿no? Te necesitas demostrar, explicar a la autoridad para qué la quieres. Eso obviamente ya sabemos que en términos generales de acceso a la información no es así, pero incluso así Escazú no lo dice. Y Escazú ¿qué es? Es un acuerdo regional en 3 temas. Acceso a información, participación y justicia en materia ambiental. Y lo ligo con esto que dice una decisión unilateral, porque si no tengo acceso a información ambiental verídica y actualizada, ¿cómo participo? O sea, ¿bajo qué parámetro participo si no sé nada? Si la autoridad no informa, métanse. En materia de atmósfera, más o menos está actualizado, lo veía con mis alumnas todavía en diciembre, noviembre, el registro de transferencia de contaminantes, estaba ahí más o menos. Pero en muchos otros temas no está actual, y ahí es otro gran tema, que es el derecho a la verdad ambiental, ¿no? Que es una tesis, luego también se les puedo mandar de una compañera del doctorado, que habló sobre la verdad ambiental. De por sí el derecho a la verdad en materia de derecho es complicado, pues la verdad ambiental es peor. Veo que Juliana, aquí sí ya me apareció, tiene la mano levantada. Sí. Juliana, creo que no. Ay, no sé. Me parece que la sacó el sistema, pero en cuanto se vuelva a conectar, le damos el uso de la voz. Bien. Bueno, entonces déjenme continúo. ¿Y cómo ha evolucionado esto? Más o menos ya se los estuve contando así de manera pues transversal a la plática, ¿no? Tendríamos que identificar que este derecho pues tiene sus 3 dimensiones. Primero, dentro del derecho internacional, o sea, la ONU, el grandote, que aquí ya les expliqué, desde el 72 hasta Escazú. Escazú es el documento que les digo que es vinculante para México, que o sea, ya México, el presidente con la ratificación del Senado, reconoce 3 derechos en materia ambiental, lo que hemos llamado los derechos procedimentales en materia ambiental, que es el derecho, se los dije hace un momento, el derecho a la información en materia ambiental. Ah, ya llegó Juliana. Es que no sé por qué no podía conectar el micrófono, perdón, como que no estaba activada la aplicación. Bueno, sí, efectivamente, nosotros, por ejemplo, es un poquito largo, pero voy a tratar de ser lo más concreta posible. En la cuestión que nos decía de tener que ser actual para poder hacer algo conforme, más bien tener la información actualizada para poder entonces sí hacer algo conforme a derechos ambientales. Nosotros nos dábamos cuenta, por ejemplo, en el caso de las niñas de primaria. Y aquí, bueno, es ahora sí que va directamente impactado a las mujeres y a las mujeres que son menores de edad. Cómo se están viendo afectadas y cómo nosotras como madres estamos tratando de buscar una solución. En principio, nos hacía referencia en su plática de los contaminantes que efectivamente nos damos cuenta que nos afectan por el nivel de grasa que tiene el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Nuestras hijas se ven afectadas
al momento de recibir alimentos como el pollo, el huevo, los lácteos, que están topados hasta el cielo de hormonas, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta en las juntas de primaria con las mamás que son mamás de niñas, que pues muchas niñas están madurando mucho más rápido, están entrando a la pubertad mucho más rápido de lo que entraban en nuestra época, y que obviamente la capacitación que hay en los libros de texto o el programa que existe en las escuelas, pues ya se ve rebasado. ¿Por qué? Porque es un programa conforme a sexualidad que a nosotros nos dieron, que es igualito a cuando estaba en mi época, o sea, hace muchísimos años, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, ahora es una realidad diferente. Las niñas están evolucionando mucho más rápido. ¿Por qué? Porque están bombardeadas con montones de hormonas en todo tipo de alimentos y esos contaminantes las están afectando. Nos vemos con casos de que ya estamos medicando con ibuprofenos y demás a niñas de 9, 11 años por sus periodos. Entonces, pero nada de eso viene todavía para ellas pues en la información de los libros de texto. Entonces, es algo que sí, obviamente vemos que estamos muy desfasados, que estamos totalmente rebasados en cuestión de educación. Y bueno, estamos hablando tanto de educación pública como de educación privada, porque a final de cuentas, pues nosotros nos dimos cuenta de ese problema en una institución privada, pero pues las mamás de una institución pública igual y ni por aquí les pasa, y las niñas se ven afectadas con ese tipo de cuestiones, pues en sus derechos, ¿verdad? En su libertad y en su derecho a recibir una educación que les sirva para tener una vida digna, para tener una vida sana, una vida plena, una vida feliz, a final de cuentas. Entonces, bueno, nosotras quedamos en estarnos comentando y como mamás, pues ir compartiendo experiencias con nuestras hijas, ir tratando de eliminar todos esos tabúes, de darles información a lo mejor un poquito más elevada de lo que les dan en las escuelas, pero que no las tome por sorpresa un hecho que es natural, pero que por los contaminantes se está recorriendo un par de años adelante. Entonces no sé qué podría también, por ejemplo, aquí sugerir. Obviamente, pues aquí se va a tener que reformar todo, desde el contenido de la SEP, desde un chorro de cosas, ¿verdad? Hace falta muchísimo. No le escucho. Ya no la escuché. ¿No? No, ya sería todo lo que tenía que decir. Perdón, es que me silencié para que pudieras hablar y no hubiera interferencia y luego ya no lo podía prender por lo mismo que nos decía el profesor David hace un momento. Sí, ese es un gran tema que te digo, a mí desde las posturas de los ecofeminismos, otra vez, perdón que haga hincapié en ello, pero tu pregunta da pie, han intentado explicar, y esto tiene que ver con los contaminantes y con que estamos inmersas, otra vez, especialmente las mujeres, pero esto también impacta en los niños varones, aunque claro, en las mujeres, especialmente por lo que acabo de decir, pero no significa que los niños no tengan esas implicaciones con los contaminantes. Y con esto, si hay algún médico, médica que lo pueda explicar mucho mejor, yo lo he empezado a aprender por justo empaparme en estos temas, estos disruptores endocrinos, ¿no? Que lo que hacen es mimetizar nuestras hormonas, que estamos envueltos en ellos, por ejemplo, las mujeres con el maquillaje, ¿no? Por ejemplo, que es algo que responde al género. Se los prometo que ninguna de nosotras nacimos maquilladas, ¿cierto? Y con esas pubertades precoces, que justo en una de las sesiones de este curso, hay un curso muy bueno a quien le interesen estos temas de ecofeminismo, cultura y praxis que dan en la Universidad de Valladolid, y hay una sesión que explica esto justo, y lo hacen estas médicas, ¿no? ¿Cuáles son los impactos en la salud, especialmente de las infancias, digámoslo así, para englobar niños y niñas, en estas pubertades precoces, y cómo esto tiene una implicación inmediata con esta crisis ambiental? ¿Y qué estamos haciendo? Tú dices, bueno, modificar los planes de estudio, que las niñas lo sepan, porque ya no responden a esa realidad, pero sí, bueno, habrá que modificar los planes de estudio, pero habría que pensar qué fregados vamos a hacer para no seguir exponiendo a nuestras infancias a eso. Porque es como el COVID, ¿no? O sea,
no sabemos cuáles son las implicaciones del COVID, y eso no lo sabemos porque, bueno, fue algo que sucedió, es una pandemia. Yo les decía hace un momento, a mí el COVID me dejó sorda y atarantada. Hay cosas palabras que luego yo no me acuerdo, o sea, que parecen que son muy fáciles como puerta, y no la puedo decir porque la tengo aquí, pero no me acuerdo cómo se llama. Y yo no sé en algunos años qué va a pasar. Igual, ¿qué va a pasar con esas infancias que, consecuencia de lo que estamos viviendo, tienen pubertades precoces y están inmersas, viven entre contaminantes y estos disruptores, ¿no? Disruptores endocrinos, que mimetizan sus hormonas y que alteran por completo el funcionamiento? Probablemente se van a adaptar, pues sí, pero hay que ver qué va a pasar. Que ellos lo entiendan, claro, ¿no? Que esas infancias lo entiendan, qué es lo que está pasando con sus cuerpos, pero también qué hacemos para proteger a los que vienen. Y eso es justo lo que decíamos con el desarrollo sostenible, ¿no? Que reconoce, les digo, yo no soy fan, porque creo que no se ha terminado de entender. Es que es un discurso bien, yo perdón la palabra, pero a veces digo es bien perverso. ¿Por qué digo perverso? Porque por un lado dice, sí, el desarrollo económico, pero también el social y el ambiental. Y sigues autorizando megaproyectos sin consultas a las comunidades indígenas. O sea, ¿cómo? No, es que es contradictorio por sí mismo, ¿no? Ese es otro tema de la consulta, pero es un ejemplo, ¿no? Y que además digo perverso, porque, bueno, ahorita en esto, cuando me presentaron, yo actualmente estoy haciendo un postdoctorado con el tema del Zapotillo, de la presa, de la reparación a las víctimas del conflicto socioambiental del Zapotillo, que es la presa en los Altos de Jalisco. Y es un discurso bien perverso porque el Estado dice, es en beneficio de la nación. Y en beneficio de la nación, voy a desaparecer e inundar los pueblos. Espérate, o sea, pregúntanos, dinos cómo, es porque son desplazados, ¿no? Y al final se logró un acuerdo, el plan de justicia, el año antepasado, ya estamos en enero, pero porque hay una coyuntura política. Pero ¿qué pasa si no la hay? Bueno, y que la Corte al final, cuando llegó, otorgó la suspensión, ¿no? Y una lucha de 12 años, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que pensar, ¿no? ¿Cómo adecuamos y cómo protegemos a las infancias, ¿no? Les decía esto del desarrollo sostenible. A ver, lo que hace es reconocer este principio de equidad intergeneracional. En eso sí creo. ¿Qué es esto de la equidad intergeneracional? Pues el reconocimiento de que mi modo de vida, que la satisfacción de mis necesidades presentes, no puede de ninguna manera comprometer la satisfacción de las necesidades de quien viene. Y eso es muy complicado, porque parece que no importa quién viene atrás, ¿no? O sea, es como, pues ya el planeta ahí va, y decía Trump, eso no existe, ¿no? Bueno, evolución, esto ya se los conté, Estocolmo y Escazú. Información, participación y justicia en materia ambiental. Regional, que es la que les digo que me parece muy interesante. Hace un ratito yo les decía, el Pacto de San Salvador, bueno, en realidad ahí me equivoqué, es protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales, culturales. Dice en el artículo 11 que tengo derecho. Pero también les dije que eso era una declaración de buenas intenciones. Porque si yo no puedo ir a dar el chisme, pues eso no existe, ¿no? Eso cambia. Cambia cuando en 2017 la Corte emite una opinión consultiva. ¿Qué es eso? La Corte Interamericana, esta que les digo que ya ha emitido diversas sentencias a México, ahorita hace rato estaba pensando 9, no creo que son 11, pero no les quiero inventar. Perdón. La Corte hace dos cosas. Una, resolver controversias que son sometidas a su jurisdicción por la Comisión Interamericana. Eso es una corte como tal. Y la otra, por mandato de la misma convención, tiene una función consultiva. ¿Qué es eso? Pues que un estado va y le pregunta, oye, Corte, ¿cómo se entiende X cosa? Y ya la Corte se avienta un rollo, ¿no? Los jueces de la Corte y juezas de la Corte. Esta opinión consultiva nace de una pregunta que hace Colombia. Y la Corte se avienta un mega rollo. A quien le guste el tema ambiental, búsquenla, googleela, está bien fácil, opinión consultiva 2317, en donde cambia por completo el paradigma de tutela del derecho humano al medio ambiente. ¿Qué dice la Corte? Habla de la ecologización de los derechos humanos, dice, a ver, no, espérame, es que este derecho es indispensable. Además dice, es justiciable de manera autónoma, es decir, yo no tengo que alegar, y eso ya se materializó, o sea, yo no tengo que decir que me violentan la salud, que me violentan la vida,
sino lo hace por primera vez justiciable. Eso se materializa en 2020 en la sentencia Lacajonat contra Argentina. Ya la Corte dijo, condenó a Argentina por medio ambiente, por alimentos, por agua, por diversos derechos que sustantivamente, digámoslo, son ambientales, como el derecho al agua, ¿no? Y eso me cambia el paradigma. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que esperar, porque esos son procesos muy largos, pero digamos que hay una luz al final del camino, ¿no? En materia de justicia ambiental, que suena re bonito, ¿no? Y luego, a nivel nacional, pues, desde el primer reconocimiento constitucional hasta ya un marco de justicia ambiental. Yo les digo siempre a mis alumnos, la materia ambiental es bien complicada porque es bien dispersa. Y por eso se habla de la pentadimensión del derecho ambiental. Es vía penal, pero también es vía civil, pero también es vía responsabilidad administrativa por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, pero también es administrativa en el sentido de la denuncia que puede ser ante Profepa, y también existe la materia constitucional con el amparo ambiental, que les dije hace un momento. La Corte tiene el manual de jurisprudencia, la Corte tiene criterios, la Corte Mexicana, la Suprema Corte, criterios interesantes en este amparo en la Laguna del Carpintero, pero también lo tienen los canales de Mishki, que es otro amparo paradigmático en materia ambiental. Es complicado. ¿Qué pasa en materia ambiental en México? Ya para ir cerrando, porque yo le decía a Selene que 6:30 tengo que huir, porque quiere recoger a la criatura, pero a ver, fíjense, ¿qué pasa a nivel nacional? Sí se reconoce incluso desde el 17, ¿no? Desde la Constitución de 1917, con hablar de, bueno, pues las tierras y las aguas son propiedad de la nación, bla, bla, no me voy a ir otra vez hasta quién sabe dónde, pero en México, digámoslo, hay antecedentes desde los 80s con las leyes federales para prevenir y controlar la contaminación ambiental, que es una ley federal. Actualmente, en materia ambiental, es materia concurrente. ¿Qué significa eso? Otra vez me disculpo, los que son abogados. Que tienen competencia en materia ambiental, tanto la federación como los estados, como los municipios. El artículo 73 constitucional establece la materia ambiental como materia concurrente. Eso es complicado, lo termina de complicar. Sí creo que no debería ser exclusivo de la federación, nada más que el que sea concurrente y el que esté tan dispersa, ahorita les explico en qué. ¿Qué pasa en la Constitución? Bueno, además del 27, que es, digamos, la propiedad de las tierras y las aguas, la legitimación para el otorgamiento de licencias, concesiones para la explotación de recursos naturales, el artículo 25, ¿por qué el 25? Porque dice que el desarrollo en México compete al Estado, la rectoría, y el desarrollo sostenible e integral. Y ya con que le pusieran sostenible, pues ya nos da entrada a la dimensión ambiental. Porque esa es otra cosa. Cuando en 1987, en el informe Brundtland, Nuestro Futuro Común, se empezó a discutir esto del desarrollo sostenible, todo fue sostenible. Vean, Ley Federal de Desarrollo Forestal, sustentable. Y entonces parece que la sustentabilidad se da per se, ¿no? O sea, así nomás le pongo y ya es sostenible. Así dice, el desarrollo será integral y sostenible, eso dice el 25. ¿Cuál es el que me interesa? Porque esta es una perspectiva desde el derecho humano. Porque también hay una dimensión, les dije hace un momento, penal, administrativa, civil, y que eso ha hecho muy complicado la justiciabilidad de este derecho. En materia ambiental constitucional, importante el artículo 4, en 1999 se reconoce, así explícitamente, que tenemos derecho a un medio ambiente sano. Pero ese reconocimiento queda otra vez en una declaración de buenas intenciones en 1999. ¿Por qué? Porque es hasta la reforma de 2012, bueno, ahí hay dos. 2010, el artículo 17 constitucional reconoce la existencia de acciones colectivas. Y es que el derecho ambiental es de tutela colectiva, no hay de otra. O sea, yo no puedo meter al profesor David en una burbuja y decir que a él se le satisface su derecho humano al medio ambiente sano, y Selene, que es su vecina, no meterle, es que no es posible. Digo, no sé si sean vecinos, me lo acabo de inventar. No es posible hacerlo de tutela individual, y eso para empezar
rompe un poco la lógica porque estábamos acostumbrados a entender que los derechos son de tutela individual. Incluso si estaba pensado el amparo, ¿no? Con el interés jurídico. En 2010 viene la reforma, el reconocimiento de acciones colectivas en el 17 constitucional y lo reservan para usuarios de servicios financieros, consumo y medio ambiente. Y eso permite la reforma al Código Federal de Procedimiento Civil. Bueno, por un lado está esa reforma, pero además la reforma del 2012 respecto a, sí, tenemos derecho a un medio ambiente sano, pero luego dice, el Estado garantizará este derecho, que eso ya lo sabíamos. ¿Por qué ya lo sabíamos? Porque el primero dice que las obligaciones del Estado en los derechos humanos es respetar, proteger, cumplir y garantizar. O sea, fue un poco pleonasmo, ¿no? Porque yo ya sé, o sea, el primero dice que esa es obligación del Estado respecto a derechos humanos. Y el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano. Pero bueno, pusieron, el Estado garantizará este derecho. Y el que provoque un daño ambiental, esa es la parte interesante, el que provoque un daño ambiental será responsable en términos de la legislación respectiva. ¿Cuál legislación luego? Pues la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que se publica, eso es 2013, y que abre otra vez como un nuevo paradigma de tutela, ¿no? Entonces hablamos de un marco de justicia ambiental. Yo les digo a mis alumnos, es bien complicado ese marco, porque a veces no sabes a dónde ir. Es decir, es un delito, depende, puede ser un delito estatal o un delito federal, pero también puedes irte por un amparo ambiental, dependiendo del caso, pero también están las acciones colectivas del Código Federal de Procedimientos Civiles, y también está la responsabilidad ambiental propiamente de esta ley, pero también está la denuncia popular ante Profepa. Y entonces no sabemos ni para dónde hacernos. Y eso es muy complicado para quienes litigamos. Yo propiamente no soy abogada litigante, básicamente soy académica, pero he tenido la oportunidad de participar un poco con mi compañero Memo Luébano, que es en la Clínica del Litigio Estratégico, y que tiene una dimensión de conflictos socioambientales, en donde vemos eso justo, ¿no? Es que, ¿por dónde te vas? Quizá la vía de tutela más efectiva que nosotros hemos identificado en la praxis, pues sea el amparo ambiental, ¿no? Pero todavía, digamos, estamos muy en pañales. ¿Qué nos falta cuando hablamos de materia ambiental? Ya con esto se los prometo que cierro para abrir un espacio breve a preguntas. Justo esta pentadimensión. No solamente existen estas dimensiones, sino además existen muchas normas. Yo les decía a mis alumnos, en materia ambiental hay no solamente las que directamente se relacionan, como la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí o la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente a nivel general, sino además la Ley de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley Nacional de Aguas, la Ley de Sanidad Vegetal, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, ¿no? La Ley de Pesca y Acuacultura. Todas, unas generales, otras federales, y entonces si las que son generales, habría que atender a las locales, ¿no? A las emitidas por los congresos de los estados, ¿no? Y además tenemos normas oficiales mexicanas, que son normas técnicas, parámetros, no sé, por ejemplo, en lineamientos para descargas, para emisiones a la atmósfera, que son pues muy técnicas, ¿no? Muy desde las ciencias duras, pero que son importantes porque a lo mejor si a mí me preguntas como abogada, pues cuál es el límite máximo permisible de coliformes en agua, pues amén, ¿no? Pues no tengo idea porque no soy bióloga, ¿no? Pero tenemos que echar de la mano de eso. Esa es otra gran cosa, que en materia ambiental, y aquí termino, multi e interdisciplinario. ¿Qué significa eso? Y eso lo hace aún más complejo, no solamente que existan muchas normas, sino que tenemos que auxiliarnos de muchas otras ciencias que a veces no tienen un lenguaje común. Y esto lo recuerdo mucho en la maestría en ciencias ambientales. El doctor que me daba ecología, la primera vez en clase que me dijo que es esta abogada perdida, me dijo, ¿por qué se llama ley del equilibrio ecológico? Si en la naturaleza hubiera equilibrio, estamos todos muertos. ¿Y yo qué? Pues no soy, y luego ya me lo explicaba, ¿no? Es decir, necesitamos ese lenguaje que todavía, pese a esta dispersión de normas,
lo hacen aún más complicado. ¿Cuáles son estas características que les nombro aquí? Además de que ya les digo multi e inter, que echamos de la mano de otras. Es eminentemente colectivo, se los decía hace un ratito, ¿no? Significa que no puede ser de tutela individual, no lo puedo pensar de para mí, sujeto, o para ti, Juliana, o para ti, Erika, no, es que no se puede pensar así. Y también se tiene que pensar que es bien dinámico y es bien cambiante, y eso se relaciona mucho con la multi y la interdisciplina. Tenemos que echar mano de las ciencias duras, de las ciencias naturales, pero también de otras ciencias sociales, ¿no? Como la economía ambiental, como la antropología urbana o la antropología rural, ¿no? Y de la biología y de un montón de cosas, ¿no? Y supranacional, esto es bien importante. ¿Cómo que supranacional? Que va más allá del marco constitucional. Es decir, hay obligaciones muy concretas que México ha asumido y que, por ejemplo, ahí si vemos la ODC, que es la ODC en materia del Acuerdo de París, creo que ni les dije que era el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el acuerdo vigente en materia de lucha contra el cambio climático. Y que es importante porque ahí más o menos hay un lenguaje común en el que se unen las grandes países, ¿no? Como Alemania, como Canadá, como el Reino Unido, y lo que dicen es, bueno, pues vamos a ponernos metas concretas y factibles. México lo hace, son metas a través de estas, se llaman ODC, que es declarada inconstitucional porque era regresiva. Las metas de la de 2020 eran menos ambiciosas que la de 2015. Y ojo, en materia ambiental, es progresivo. Es decir, aunque sea poco a poco, pero tenemos que ir cumpliéndolo, aumentando, no podemos ir para atrás. Y eso también ha costado muchísimo trabajo terminar de aterrizarlo, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Doctora, hay unos comentarios en el chat que me permito leerle. Sí. Licenciado Raimundo Aquino Hernández señala, lo que nos falta en nuestro estado es la aplicación de las normas, ya que si el estado sanciona debidamente a las entidades federativas y a los municipios, estos tendrían que aplicarse en sus planes de gobierno. Máxime que el Estado mexicano está obligado a contribuir con la Agenda 2030. Tenemos otro de la licenciada Ivonne Cárdenas que señala que lo relevante es concientizar a nuestra población plenamente del impacto de la crisis ambiental en nuestras vidas. De igual manera, la maestra Juliana Vázquez nos señala que sí, que otro de los puntos que se combinó en lo que comentaba respecto a lo de la educación de las niñas, es cambiar una alimentación más orgánica y sana para nuestras hijas, pero eso implica un gasto mayor de alimentos y solo cierto grupo con poder adquisitivo lo puede hacer. Entonces hay que cambiar no solo la alimentación de los menores con recursos, sino también de los infantes expuestos a tantas hormonas. Por ahí María Fernanda Rodríguez comentó que habría que conformar un plan en el que se contemplen tanto los derechos a la alimentación, menstruación consciente y alimentación vegana, con perspectiva social y popular. Justo los temas de educación sexual integral en infancias los ha manejado a nivel primario y como extra maneja el tema de menstruación. Por ahí nos deja sus datos de contacto para cualquier duda. Y bueno, la maestra Erika Velázquez felicita a la ponente. Muchas gracias. Me permito contestarlas como en el orden. Esto de, sí, lo que dice Raimundo, ¿no? De que estamos obligados a contribuir con la Agenda 2030, cierto, ¿no? Y estamos obligadas y obligados el Estado a cumplir con los compromisos internacionales que asume, porque en materia ambiental ratificados todos los instrumentos. Yo siempre les digo a mis alumnas, de verdad que si hubiera un tratado internacional en materia de protección de pingüinos, lo ratificamos porque no se vaya a ser un día que una ola nos traiga uno y luego ¿qué hacemos? O sea, y el problema de los tratados internacionales en materia de derechos humanos es que se tendrían que cumplir, ¿no? ¿Cuál es el problema que yo identifico ahí en materia ambiental? A veces es falta de voluntad política, eso no lo podríamos negarlo, a veces es desconocimiento, pero también creo que hace rato que yo les decía que es una materia concurrente. Los municipios tienen un papel bien importante en materia ambiental. Incluso si piensa de lo que dice el 115, ¿no? Pues están el agua, la recolección de basura, digamos en lo más inmediato.
Y a veces los municipios carecen de, pues sí, ¿no? Pues es que como lo digo para que no suene feo, tienen muchos problemas técnicos, financieros, para hacer frente a eso. Y eso también hay que reconocerlo. A veces no es falta de voluntad política, a veces no es que la autoridad no le interese, es que a veces no tienen el personal, a veces se enfrentan a muchos problemas. Malte, ahorita te dejamos, que es difícil a veces hacer frente, ¿no? Eso creo. Creo que los esfuerzos son importantes y que la justiciabilidad, esta posibilidad de decir, pues tengo el derecho y entonces voy, y si tengo que llegar a la corte, como ha pasado, y llegar a amparos en revisión y que la corte se pronuncie, pues se hace, ¿no? Como ha pasado, lo digo desde acá, ¿no? Desde la Clínica de Litigio Estratégico. Y bueno, a ver, ese era Raymond. Es que saben que yo no sé qué anda con mi chat, que está muy lento. Esperen, déjenme bajo. Y luego Ivonne dice, lo relevante es concientizar. Claro, y esa es una parte, y yo se los digo también a mis alumnas, para mí la opción no es que le gusta a Foucault vigilar y castigar, ¿no? Para mí una parte sustancial de modificar esa relación que tenemos con la naturaleza y esa existencia de una crisis ambiental tiene que ver desde la educación ambiental y desde concientizar, pero también tenemos que pensar que no podemos echar la culpa a los ciudadanos de a pie. Ejemplo, Nuevo León, con la crisis de agua. El problema no es que la gente se bañe diario, el problema es que hay un montón de concesiones para explotación de agua a industrias refresqueras y cerveceras. O sea, ¿de qué sirve que yo no me bañe una semana si tengo una explotación, una licencia para explotar, una concesión, perdón, a Grupo Modelo? De la que sí, igual todos nos beneficiamos, ¿no? Al final también. Pero es que es justo es que ahí hay que también pensar esa perspectiva crítica, por eso les digo, hay que pensar, yo digo que no hay otra manera de abordar los derechos humanos, ¿no? Sino es desde esa perspectiva. Sí, claro, hay que concientizar y hay que modificar la relación y se empieza trabajando en casa y esta idea de actúa local y piensa global y bla, 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 pero también que el Estado cumpla con las obligaciones de protección y respeto y garantía de los derechos, ¿no? Eso también es importante. Cambiar una alimentación, sí, coincido contigo, Juliana, pues sí, es que eso de ser veganos y tener una alimentación orgánica y todo esto, pues a veces el bolsillo no da, ¿no? Si para muchas personas puede estar comprometida, y eso lo sabemos, las cifras no mienten, el acceso a la canasta básica, pues el acceso a ello es muy complicado para muchas familias, ¿no? Y es entonces otra vez la dicotomía, ¿no? Que veíamos. Y pues sí, hay que pensar justo cómo se protege a las infancias y a nosotros también, ¿no? De estas hormonas y estos disruptores que veíamos hace un momento. Ecológica. Sí, esos también son muchos temas. O sea, abordas un montón de temas ahí, ¿no? La idea de la menstruación. Ya, déjame copiar tu correo, porque si no se me va a perder. Espera. Y podemos estar en contacto. Yo también al principio me voy a regresar, o bueno, lo voy a poner, esperen, lo voy a poner aquí, ahí dejo mi correo por si alguien algún día me quiere escribir. Físicamente estoy en posgrado de Derecho, acá en Sierra Leona, mi cubículo está en el primer piso. Aguacele.mx, ahí está. Y Jonathan, gracias, Olga. Sí, por ejemplo, esta idea de separación de basura también, es que son justo. Y es que, a ver, también siempre lo digo, el derecho sin traducción a políticas públicas es letra bien muerta. Hablando de este ejemplo, ¿no? O sea, pues sí, hay una crisis, sí, tengo derechos, sí es esto, sí no sé qué, pero no tengo las herramientas también, porque yo puedo separar la basura, otra vez culpar al ciudadano de a pie, ¿no? Pero y luego, o sea, si llega el camión y todo lo junta, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que también hay que hacer exigibles, ¿no? Políticas públicas en materia de ambiental, ¿no? Gracias, feliz, ¿no?
sí, toda esa agua se va a otros, claro, ¿no? Y esto es otra vez, les digo, no se trata, Carlos García Lugo, no se trata de los del norte, los ricos, y nosotros los pobres, que cómo sufrimos, no, pero tampoco podemos invisibilizar esa realidad. El sur global, y eso está explicado en N cantidad de artículos científicos, ¿no? Y les digo, incluso en un principio del derecho internacional ambiental, responsabilidad común pero diferenciada. Y esto ha sido así. ¿Y por qué es así? Porque especialmente en el sur es el caldo de cultivo para la exportación de materia prima de recursos naturales, que les digo, a mí me gusta pensarlos como bienes comunes, porque si piensan en muchos territorios indígenas, la relación que tienen los pueblos indígenas con la naturaleza es muy distinta a la que tenemos quienes somos criollos, ¿no? Por decirlo, mestizos, mejor dicho, de alguna manera. Y por eso no es extraño que este acercamiento de lo común esté especialmente en esos territorios que han sido históricamente protegidos y conservados por las comunidades indígenas o las comunidades rurales. Piensen en los mapuches, en Argentina y en Chile, piensen en las comunidades indígenas, piensen, es más, ahí hay un caso paradigmático, no solamente el que yo les comenté ahorita de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, ante la imposición de la presa El Zapotillo, piensen en el acueducto Independencia, en el río Sonora y la tribu Yaqui, ¿no? Es decir, ¿por qué es emblemático en el sur global? Pues porque las condiciones han sido preservadas no por los países, porque los países siguen siendo, pues suena muy feo, a lo mejor no países colonizados, porque a lo mejor tuvieron la independencia política, pero no económica. Piensen en la exportación de commodities de Brasil hacia el norte, ¿no? O cómo esta cerveza se exporta. Es decir, les digo, no es entrar en esa dicotomía, pero tampoco hay que ser ingenuos y no pensar en esas perspectivas críticas respecto al acceso y justiciabilidad de nuestros derechos, ¿no? Entonces, hay que ver 2 mensajes más. Sí, Alma, mucho gusto en saludarte. Sí, igual a Carlos, bueno, igual a todas las personas, ¿no? Una cultura, y eso es muy difícil. Y esa modificación del cambio de cultura con la naturaleza, que les decía en un momento, desde la educación ambiental temprana, es muy complicado. Y no hay políticas públicas reales, exitosas. Y otra vez, es que el derecho sin política pública es un poco otra vez caer en la declaración, ¿no? Yo necesito la justiciabilidad, es decir, los mecanismos efectivos de tutela, y necesito políticas públicas que lo hagan, que lo aterricen, porque si no, pues ahí dice, ¿no? Y listo. Malti, habías levantado la mano, perdóname. Gracias, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí. Bueno, soy licenciada en Ciencias Ambientales y Salud. Pues desde este lado estoy para los derechos humanos precisamente porque las ciencias ambientales son complejas, las problemáticas ambientales son multidimensionales, social, ambiental, salud, y ya desde ahí estamos en unos problemones súper fuertes. Y creo que con respuesta a lo que preguntaban sobre, por ejemplo, la exposición de los cuerpos de las mujeres jóvenes o de las niñas, tiene mucho que ver incluso con nuestras propias concepciones de cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Es decir, siempre pensamos que es algo ajeno a nosotras o a nosotros. Ya si nos situamos desde ahí, podemos empezar a interpretar el mundo de diferentes formas y a empezar a desarrollar estrategias de intervención distintas. Esto responde también incluso a que, por ejemplo, nuestra propia vida hemos observado nuestra huella ecológica, o sea, cómo nos relacionamos, cómo concebimos nuestra salud, ¿no? Para ahí empezar a concebir incluso la salud ambiental y no la salud nada más humana. La salud humana ingresa ya con cuestiones de lo que nos ponemos en la cara, de lo que comemos, de lo que olemos, del lugar en donde trabajamos. Entonces son situaciones súper complejas que ni siquiera dimensionamos nosotros en nuestra propia vida. Y también incluso pues ya la vida silvestre, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos, cómo nos repercute, ¿no? Tan solo lo del COVID, ¿no? Que nos dejó pensando cómo un murciélago nos puede enfermar a todo el mundo. Ya de ahí son temas de salud ambiental que son importantísimos y no entran a veces en los programas de educación ambiental comunes, ¿no? Y ya otra cosa es incluso la educación ambiental crítica, ¿no? En donde también se empieza a trabajar otras cosas. Y hay temas también de educación ambiental crítica feminista. De mi parte hemos estado trabajando un par de mujeres y yo en un proyecto doctoral, en una coterización feminista, tratando de situar y posicionar estos temas porque no nos alcanza, o sea, también nosotros vamos muy atrás en estos temas,
pero todo también es muy multidisciplinario y creo que empieza por abrir nuestras mentes para poder empezar a concebir estos problemas desde otras dimensiones y que ya estamos en la crisis, ¿no? O sea, ya nos toca realmente entrarle ahora sí que al problema ya directamente. Y pues solo es como una invitación a que también empiecen a cuestionarse ustedes estas situaciones. Y gracias, Sujei. No, a ti, Malki. Sí, o sea, es que es justo eso, ¿no? Que tenemos que preguntarnos y situarnos desde esa perspectiva de que bien dices, ¿no? Desde esta perspectiva crítica y también asumir, les digo, a mí no me gusta culpabilizar a las ciudadanos de a pie, ¿no? Eso es real, pero pues bueno, ahí uno anda haciendo sus luchitas al final, ¿no? No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, duda, ¿no? Doctora, pues ya no hay dudas en el chat ni manitas levantadas. Sabemos que tiene por ahí que salir, pero queremos agradecerle nuevamente a nombre de la Escuela Judicial, de la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Nos hace favor de acompañarnos el consejero Huichihuil Ortega, varias personas del servicio público, academia y sociedad civil, lo que nos hace muy feliz porque una plática destinada a público en general atrajo a diversas personas de la sociedad que estamos buscando involucrarnos y ver cómo podemos mejorar nuestro entorno. De verdad estamos muy agradecidos. Ojalá pueda acompañarnos nuevamente. Hubo muchas preguntas, mucho interés y estoy segura que si pudiéramos profundizar un poco más en los temas, estaríamos maravillados la totalidad de asistentes, a los que nuevamente les agradezco también el habernos dedicado un espacio de sus vidas. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos al pendiente. Cualquier cosa que se les ofrezca, pues con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctora. Pues únicamente me resta el agradecerle por su tiempo, por compartir sus conocimientos y pues a quienes nos acompañaron, insistir en que por favor nos compartan su opinión en la liga que les acabo a su vez de compartir a través del chat. Esto únicamente con la finalidad pues de conocer su opinión con relación a esta conferencia, si desean que se replique otra más adelante y tener más o menos ahí una guía para las futuras conferencias que ofrezcamos a través de la Escuela Judicial. Y doctora, que pase una excelente tarde a todas y todos que nos acompañaron también y pues ojalá nos veamos muy pronto.